La verdad me siento muy complacido de estar de nuevo un domingo acá después de las vacaciones, ¿no? Y es precioso poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor, estar en iglesia, estar en la familia, esa familia preciosa que el Señor nos ha dado. Para quienes no me conocen, quiero presentarme. Mi nombre es Marino, soy Marino Sánchez. Marino es mi nombre. Muchos me dicen, Marino es tu nombre, no es tu apellido. No, es mi nombre, no tengo más nombre, ese es Marino Sánchez, y soy por la misericordia del Señor, no porque sea mejor que ustedes, soy por la misericordia del Señor el pastor de esta congregación. Me gozo en ello, aunque la verdad, a quienes estén pensando en ser pastores, les cuento, es una tarea maravillosa, llena de privilegios, pero dispendiosa, con mucho trabajo y grandes responsabilidades. Pero a quienes estén pensando en ello, les animo a que se pongan en las manos del Señor, que el Señor fortalecerá y encaminará a quienes así lo deseen. Bueno, hermanos, quiero contarles que estamos acá en la iglesia Redil Copacabana, ya casi terminando una serie de predicaciones en el libro de los Hebreos, en el libro que está en el Nuevo Testamento, la epístola a los Hebreos. Y es particular que hoy, pensando en que como iglesia celebramos el Día del Padre, y yo cómo hacer para no salirme de la serie, pero predicar para la gloria del Señor, honrar el nombre de Jesucristo, honrar a nuestro Padre eterno, pero a la vez predicar en honor a los padres también, para que como padres, los que ya lo somos, seamos animados, pero los que aún no lo son, independiente de que no seas padre, que tal vez seas madre, que seas un joven, un niño que estás con nosotros acá, también puedas entender la necesidad que como humanos y sobre todo como hijos de Dios tenemos. Así que para comenzar quiero invitarte a que me ayudes a meditar en una frase que he compuesto acá, y si resultase en bien para ti, le agradecería si la memorizas, ¿no? Esta frase es: un hombre de fe teme, teje y construye para el bien de su familia. Tú puedes cambiarlo por una madre, por un adolescente, por un joven o por un padre de fe, ¿no? Entonces, otra vez, un hombre de fe teme, teje y construye para el bien de su familia. Amén. ¿Qué tal si, dicho esto, me acompañan a la epístola de los Hebreos capítulo 11, que es el capítulo que continúa en la serie? Como pueden observar, este capítulo se compone de 40 versículos. Ha sido dicho como el capítulo donde se le hace honor a los héroes o a los padres de la fe. Es el capítulo donde se recuerda a los ancestros de la fe y el autor les hace un grande honor. No voy a tomarme el nombre de todos los que están allí, solamente voy a tomarme los primeros 7 versículos y tal vez voy a desarrollar el tema que quiero compartir con ustedes hoy solamente en el versículo número 7. Para ello te invito entonces a que leamos juntos del versículo 1 al 7. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y quiero rogarle, si tienes una Biblia física, bien pueda abrirla en la epístola a los Hebreos. Si no tienes Biblia y tienes un dispositivo electrónico con datos y no tienes la aplicación de la Biblia descargada, puedes ir a Google y en Google buscas Hebreos 11 y ahí te va a aparecer. Google ahí mismo te va a arrojar la Biblia y allí vas a tener el texto. Quienes tienen la aplicación, entonces les pido, abran su aplicación electrónica en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer en los versículos 1 al 7. Y dice la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndolo en beneficio de todos acá. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda
Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Verso 5. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, versículo 6, ojo con esto, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real, que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Verso 7, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Quiero pedirle con humildad que la recibamos como lo que es, la palabra poderosa, maravillosa, alta y sublime de nuestro Dios eterno. Amén. ¿Qué tal si me acompañas entonces y oramos para que sea el Señor dirigiéndonos en esta predicación? Padre, te damos gracias, Señor del cielo. Venimos ante tu presencia hoy, regocijados al haberte cantado, al haber orado, Señor, invocando tu nombre, confesándonos como pecadores, como el salmista, muchas veces te hemos cambiado, Señor, y nos dejamos enredar en las corrientes de este mundo. En esta hora, Señor, queremos recibir tu palabra con un corazón, Señor, lleno de temor y reverencia delante de ti. Queremos disponer nuestra mente, quitando cualquier distracción, cualquier pensamiento, preocupación que haya en nosotros, para dedicar este rato a escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Personalmente, Señor, como persona a quien has puesto en esta congregación para liderarla, ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me llene en este momento más y más de lo que ya lo ha hecho en otras ocasiones, y dirijas, Señor, mis intenciones, mis emociones, para que yo no hable de parte mía, sino que hable lo que tú quieras que sea dicho en esta mañana, para la honra de tu nombre y para la bendición de esta tu iglesia. Yo te lo ruego así, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, creo que una de las cosas, aparte de la frase que les dije que debíamos recordar de ser posible si la memorizaban, es recordar que la situación en la que se encontraba la audiencia de los hebreos, la audiencia de esta epístola, era una situación tensa, una situación bastante compleja. Ellos estaban siendo perseguidos y estaban muy desconcertados. En alguna medida contemplaban volver a las viejas andanzas religiosas, a las viejas prácticas. Como el salmista, tal vez se estaban olvidando del poderío de Dios, de cómo Dios había hecho cosas grandiosas con ellos, y querían volver a las viejas y erróneas andanzas religiosas. Por lo que entonces el autor ha demostrado a lo largo de los 10 capítulos anteriores la superioridad de Jesús. Ha demostrado la superioridad de Jesús en cuanto a la salvación se refiere, y esto por medio del pacto superior de sangre en Cristo, y a través de su servicio sacerdotal y eficaz que sigue todavía Jesús en este momento desempeñando. Ellos entonces podrían entrar a través de ese servicio sacerdotal, o gracias más bien, a través de ese servicio sacerdotal, podrían entrar con toda confianza a la presencia de Dios el Padre y presentar delante de Él su adoración, presentar delante de Él sus confesiones, confesarse pecadores, presentar delante de Él sus súplicas, pero también presentar delante de Él sus profundos sentimientos de gratitud. Pero parecía que lo estaban olvidando. Por eso el autor, aparte de recordarles la superioridad de Jesús y la superioridad de la salvación que Él ofrece, también los anima a prestar más atención a la palabra del Señor, para que se interesen en la salvación y en la purificación de sus almas, es decir, de su conciencia, como un acontecimiento que, aunque no se veía completo, como muchos hoy no lo vemos completo, sí lo recibirían. De esa manera buscó el autor proteger a su audiencia del pensamiento hedonista y los impulsó a perseverar firmes, buscando el agrado de Dios antes que concentrarse en sus dolores e ideas placenteras. Como lo era para los judíos,
no cristianos los rituales de la ley. Ellos se complacían en todos estos rituales sin importar la obra de Jesús. Por eso es que al final del capítulo 10, el autor les trae a la memoria los resultados que arrojó en ellos el don de la fe cuando lo recibieron. Yo quisiera que, ahí estamos en capítulo 11, si das una vueltica, ahí está el capítulo 10 y buscas conmigo el versículo 32, mira cómo dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando recibieron el don de la fe. No hay otra manera de creer en Cristo sino a través de un don, un regalo de Dios que Él coloca en nosotros para poder creer en Jesús como el Señor de señores, como el creador del universo, como el Hijo, el soberano de Dios, como aquel niño que nacería y tomaría forma humana, pero que sobre sus hombros estaría el principado, el poderío. Y por eso el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, le otorga los nombres de Dios eterno, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz y consejero admirable. Creer que Jesús en verdad es esto, es Dios eterno, es Padre, es Dios fuerte y Padre eterno, que Él es nuestro consejero admirable, que Él es el príncipe de paz. Se necesitaba algo más que ser religioso. Se necesitaba un don especial y esto se llama el don de la fe. Entonces el autor dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, es decir, de haber recibido el don de la fe, sostuvieron una dura lucha y soportaron muchos sufrimientos. No sería posible soportar sufrimientos en esta vida para mantener una vida recta creyendo en Jesús si no fuera a través del don precioso y maravilloso de la fe. Por eso en los versículos 33 y 34 vuelve y les recuerda: unas veces ustedes se vieron expuestos públicamente a los insultos y a la persecución, otras veces fueron solidarios con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. ¿Y por qué? Porque estaban conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Hermanos, ser conscientes de esto es descansar en la soberanía de Dios. Para ello necesitamos tener con nosotros el don de la fe. Sin él, dice el texto bíblico, sería imposible agradar a Dios. Versículo 6 del capítulo 11 dice: si algo hay imposible para el hombre, es agradar a Dios si no tiene el don de la fe. Ok. Si observas los versículos 38 y 39 del mismo capítulo 10, te das cuenta cómo el autor empieza a presentar la fe. En este caso dice: pero mi justo vivirá por la fe. Hermanos, no hay otra manera de pretender vivir una vida resplandeciente en medio de un mundo lleno de tinieblas si no fuera por la fe. Pero además será imposible vivir en la eternidad con Cristo y no ir a los infiernos, los cuales nos merecemos todos por nuestro pecado, si no fuera a través de la fe. Es la fe la que nos librará, la fe en Cristo Jesús, la que nos librará de ir al infierno y poder vivir con Él para siempre. Por eso dice: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros, dice el autor, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Así entonces es como él comienza a introducirse en algo que va a hablar acerca de la fe. No la está presentando como el todo, no está haciendo la presentación de todo lo que es la fe, sino que está comenzando a mostrar resultados que arroja el don de la fe en los creyentes. Entonces, ahí tenemos pues en el capítulo 11, versículo 1, la presenta como lo que garantiza el poder agradar a Dios. Mira cómo dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Creo que todos los acá presentes esperamos poder agradar a Dios. Tal vez una persona que esté aquí y no sea creyente, en el fondo de su corazón
dice: yo creo que hay un Dios, un eterno, un ser superior que creó esto. Sabes, si ese es tu caso, yo quiero decirte, como dice la Escritura, la fe es la garantía de lo que se espera. Si tú confías que hay un ser supremo, un ser superior que hizo el universo, deberías también entender que ese ser vino a esta tierra en figura humana. Y ese ser ascendió a los cielos y volverá. Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor así lo estipula. Entonces presenta el autor la fe como la garantía para poder agradar a Dios. Eso lo esperaron los antiguos y lo alcanzaron. Por eso es que el autor en este pasaje hace un homenaje, como les decía ahora, a los héroes de la fe, porque alcanzaron la aprobación de Dios. Es así como llegué entonces al título para este sermón, y el título es Un padre de fe. Aunque desarrollaré, como les dije, este tema solo en el verso 7, quiero animarles a todos a estudiar, a meditar el capítulo completo en casa. Y por ahora entonces acompáñame y abordemos el tema Un padre de fe. Ahora, ¿qué hace un padre de fe? Un padre de fe, y ahí vamos con mi primer punto de este bosquejo. Voy a desarrollarlo en 3 punticos. Un padre de fe prioriza su relación vertical. Un padre de fe es informado, se informa, y un padre de fe construye. ¿Ok? 3 punticos entonces. Un padre de fe prioriza su relación vertical. Un padre de fe se informa y un padre de fe construye. El primer punto entonces quiero invitarte a que coloquemos nuestros ojos en el versículo 7 y mires cuál es la persona que se nombra allí. Noé, ¿verdad? Ahora, ¿quién era Noé? Noé, su nombre significa alivio o descanso, consuelo. ¿Y por qué es que Noé significa alivio o consuelo? ¿Sabes? En los tiempos de Noé, la maldad, los placeres tenían permeada a toda la humanidad. Y por su pecado, la tierra se llenó de violencia. Buscando los placeres, la felicidad a través de los placeres, lo que alcanzaron fue violencia. Y a raíz de esa maldad, de esa violencia, la ira de Dios se encendió y decidió traer el diluvio para destruir a toda la raza humana con todo lo que existía en su momento. Pero en su gracia, en su maravillosa compasión, decidió que hubiera uno que garantizara la esperanza de la conservación de la raza humana y del reino animal. Por eso ahí estaba Noé como el alivio, el descanso o el consuelo de Dios para no desaparecer a la raza humana por completo. ¿Se dan cuenta cómo entonces Noé pasa a ser como un regalo de Dios para la humanidad, para la tierra? Gracias a Dios por Noé nosotros estamos hoy. Si Dios destruye todo, tal vez no había quedado ninguno de nosotros. ¿Ok? Entonces quiero invitarles a que cómo es que este hombre Noé, que su nombre significa alivio o descanso, es descrito en las Escrituras. ¿Qué descripciones, aparte del significado de su nombre, hace las Escrituras acerca de él? Para ello quiero invitarte a que me acompañes a Génesis capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dice el texto allí, la descripción, si ya tienen la palabra en Génesis, dice el versículo 9, mira cómo lo presenta la Biblia. Noé era un hombre, ¿qué cosa dice? Justo y honrado entre la gente. Parece ser que había dificultad con el comportamiento de justicia. Había dificultad para que la gente recibiera honra. Tal vez el desorden, el desenfreno pasional en el que vivía la comunidad en la cual estaba Noé,
se le dificultaba mantenerse en rectitud y llevar vidas saludables. Por eso el texto lo está presentando justo y honrado, pero además de ese motivo, lo presenta justo por ser un hombre que confía plenamente en Dios, porque es un hombre que prioriza su relación vertical, su relación con Dios, y por eso sigue diciendo el texto, siempre anduvo como, de cualquier manera, delante de Dios. No, se mantuvo, siempre anduvo fielmente con Dios. Versículo 10 dice, tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero si se dan cuenta, lo más importante, lo que resalta en el pasaje de la descripción de este hombre, no es propiamente que haya sido padre de 3 hijos. Muchos en su época, como en nuestra época, podrían llegar a ser padres de mucho más de 3 hijos, ¿no? Pero aquí esa no es la idea es presentar a Noé como un hombre peculiar, un hombre que marca diferencia en medio de la sociedad. Así que la característica revelante fue su relación con Dios, justo y honrado entre su gente, que siempre anduvo fielmente con Dios. Eso lo hizo ser un hombre diferente entre esa cultura. Su relación con su esposa e hijos de seguro tuvo que haber sido muy buena, pero su relación vertical fue lo que marcó la historia de la humanidad antes del diluvio y después del diluvio, ¿sí? Ya quisiéramos nosotros como pastores, como líderes, que todo cristiano fuera visto en su entorno como lo fue Noé. Su vida piadosa no fue un secreto para nadie. Su andar entre la sociedad era distinto a cómo vivía el resto. La humanidad de hoy, hermanos, busca ser aceptada dentro en su entorno, y esto, sin darnos cuenta, nos ha conducido a ser y a hacer lo que demanda la cultura y la sociedad. Lastimosamente es una realidad dura, pero eso nos ha sucedido a nosotros. Por buscar la aprobación y la aceptación de la sociedad, hemos terminado siendo y haciendo lo que demanda la sociedad de consumo, lo que demandan las culturas, lo que demanda el sistema que mueve este mundo. Por ejemplo, no vamos muy lejos, cité ahora el hedonismo. ¿Qué es hedonismo? Un pensamiento que indica el bien moral con el placer, calificándolo o acreditando el hedonismo como el objetivo, es decir, el placer como el objetivo último del hombre, con el fin supremo como el fin supremo de la vida humana, ya que genera un estilo de placeres y satisfacciones materiales, que según esa filosofía es así como la persona, el ser humano, podría liberarse del dolor, de los dolores de su cuerpo y de su alma y conseguir su felicidad. Lamentablemente tendríamos que decir que en nuestros días esas prácticas son comunes bajo una cubierta que reza: en la variedad está el placer. Entonces muchos queremos vivir bajo la variedad para obtener placeres. Qué lástima, ¿no? Pero es una realidad que vemos en nuestro entorno. Ahora, en los tiempos de Noé, todos vivían bajo esa sombrilla. Si usted observa allí, si todavía tienes Génesis ahí, capítulo 6, versículo 2, yo quiero que mires cómo es que los hijos, dice al final del versículo 2, Génesis 6, voy allá. Al final del versículo 2 vamos a encontrar, dice, no, al final no, ahí está. Los hijos de Dios vieron, ¿qué cosa? Que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que quisieron. ¿Qué es eso? Prácticas de poligamia. ¿Por qué? Porque estaban permeados por esa misma sombrilla. Entonces vemos ahí cómo practicaban la poligamia. Tanto hombres como mujeres existían para el placer, pero Noé, en cambio, se distinguía como un hombre que, pese a las presiones sociales, tuvo en su corazón caminar fiel siempre delante de Dios. Por eso en la canción de ahora repetíamos y les invitaba a que de todo corazón dijéramos: tu nombre siempre, siempre exaltaré, siempre alabaré. Porque tal vez, como fuimos creados para adorar, podríamos terminar adorando cualquier otra cosa si no nos concentramos en una relación vertical. Por eso el hombre de fe necesita priorizar
su relación vertical, su relación con Dios. Entonces Noé marcó distinción en medio de las presiones sociales de su entorno. Él educó a sus hijos con principios divinos. De seguro que no fue nada fácil para él realizar esto. Él y sus hijos tuvieron que soportar burlas, desprecios, calumnias, humillaciones y amenazas. Y por supuesto, de seguro, acoso sexual, como fue el caso del joven José con la esposa de Potifar, ¿no? Sin embargo, Noé le dio prioridad a su relación con Dios. Y si bien es cierto, sus relaciones horizontales eran importantes y de seguro, como un hombre de Dios, era un hombre de buen testimonio en medio de su sociedad, soportando todas las presiones culturales que podrían recaer sobre él y sobre sus hijos. Él priorizó la relación con Dios y condujo a sus hijos al santo temor y a esperar siempre en la soberanía del Señor. Fue así como demostró que vale la pena tener una vida de fe. Fue por su fe que la Biblia entonces lo presenta como un hombre justo, honrado y fiel en su relación con el Señor, a tal punto que le fueron anunciadas decisiones divinas. Y es así entonces como un padre de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, un niño adolescente de fe, un profesional de fe, un empresario de fe, pero como hoy estamos haciendo alusión a los padres, un padre de fe prioriza su relación con Dios y entonces será informado. Y llego a mi segundo punto. Un padre de fe es un padre que se informa. Y quiero decirles que en el tiempo en que nosotros estamos viviendo en la actualidad, vivimos hoy en la llamada sociedad de la información, que gracias al avance científico y a los intereses globalizadores económicos, culturales y existentes en la sociedad actual, y vía los medios de comunicación de masas, hace llegar a todos los estratos sociales información que afecta tanto los valores como el comportamiento social, creando en todos mentalidad de un cambio constante. Cito esto, hermanos, porque en medio de esta realidad de cambio en la cual vivimos, el creyente juega un papel muy importante en cuanto al cambio y la conservación de sus valores. Podríamos imaginar la información que circulaba en la sociedad de la época de Noé. Si se vivían dentro de una cubierta de placeres desenfrenados, ¿cómo podrían llegar a ser la información que circulaba en medio de esa sociedad? El texto nos dice que hasta los hijos, aquellos que se decían ser hijos de Dios, al ver que las mujeres eran bellas, tomaban para sí a las que querían. Parecía ser que la mujer pasó a ser objeto sexual dentro de esa sociedad. De esa manera miraban los hombres, aún los que decían ser hijos de Dios, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Y entonces de esa manera se entregaban al pecado y al placer sin límites. Ahora, si eso hacían los que en la sociedad se caracterizaban por ser hijos de Dios, ¿qué no podrían hacer los que no profesaban lo mismo? Esto nos da una indicación para el día de hoy. Es que quien diga creer en Dios, que afirme decir, sí, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Jesús como el Señor de mi vida, debería entonces manejar muy bien toda información que está recibiendo, pues diariamente estamos siendo bombardeados con información. No sea que terminemos negociando nuestros principios y antes de temer a Dios, resultemos temiendo a los hombres, a las culturas, a la sociedad. Que antes de guardar los mandamientos que preservan nuestra vida, terminemos obedeciendo a lo que corrompe a la sociedad y terminamos caminando de acuerdo a las demandas de la misma. Jesús es enfático en esto en Mateo capítulo 10 versículo 28 al decir: no teman a quienes pueden matar el cuerpo. Sabes, hoy en día el mundo está lleno de temor por un virus que puede matarnos. Ahora yo te pregunto, desde que naciste, ¿acaso se esperaba nada más que un virus viniera a matarte? Claro que no. A partir del momento en que todos nacimos, firmamos sentencia de muerte. No nacimos para semilla.
Un día tendremos que morir y seguramente por el pecado en un cuerpo lleno de limitaciones, de debilidades, nos vamos a enfermar de una u otra cosa. Por eso Jesús está diciendo aquí, no teman, es que tememos a la sociedad, tememos a lo que se está moviendo, pero Jesús dice, no teman a lo que pueda matar el cuerpo, teman más bien a aquel que puede matar no solamente el cuerpo, sino en el alma y llevarlo a los infiernos, ¿no? Interesante. Ahora, como creyentes y a los que somos padres, nos corresponde asegurar que estemos siendo informados ¿de qué cosa? De lo que Dios dice, que una porción de su palabra esté siempre servida. Solo así nuestra mentalidad, que bien necesita ser cambiada, no por los intereses de este mundo, sino por los intereses del reino, irá siendo transformada a la manera de Dios y no al modelo de este mundo, como bien lo expresa Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Cambia tu manera de pensar, renovaos vuestros pensamientos para que puedan cambiar la manera de vivir y así comprobar lo que es agradable delante de Dios, su voluntad buena, perfecta y agradable. Asimismo lo dice también Jeremías 33:3, clama a mí, ten una relación vertical con Dios, clámale al Señor y Él te enseñará, te dará a conocer cosas grandes, Él te informará sobre cosas ocultas que todavía no se ven, sobre cosas maravillosas que todavía no conocemos. Nuestro Dios, una relación vertical con Dios es la que va a llevar a que nosotros manejemos bien todo el tipo de información que este mundo nos está ofreciendo, pero sobre todo a que estemos informados de las cosas de nuestro Dios. Amén. Ahora, Noé continúa diciendo en nuestro pasaje, dice, el pasaje que tenemos es Hebreos capítulo 7, ¿cierto? Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Y aquí está haciendo el autor referencia a lo que Noé recibió de la palabra de Dios. Génesis 6, versículos 12 y 13. Si lo tienen ahí, estamos trabajando alternativamente, desarrollando el tema entre Hebreos 11, 7 y Génesis 6, versículos 12 y 13. Dice, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, versículo 13, avisó, informó, anunció a Noé, lo advirtió. ¿De qué cosas? He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. ¿Se dan cuenta que a veces dirigirnos por lo que la sociedad determina? En la variedad está el placer. Con los placeres que se pretenden buscar la felicidad, se puede llegar a crear violencia, ¿no? Entonces, así que voy a destruir, le dice Dios a Noé, a la gente con la tierra. Y usted tal vez piense en este instante, sí, pero es que a Noé le habló Dios directamente, a nosotros no. Déjame decirte, amada iglesia, que al igual que Noé, a nosotros nos es revelada la palabra de Dios. Y si hay algo a lo que Noé prestó atención, fue a la palabra, al informe, a la advertencia de Dios. Y al igual que él, nosotros hoy también somos advertidos. Jesús habló claramente en Mateo 24:35 al decir, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. La palabra del Señor es firme y verdadera y ella se cumple porque se cumple. Y fue entonces a la palabra del Señor a lo que Noé prestó atención. Y como él entonces prestó esa atención, usted y yo tenemos hoy a nuestro alcance la Biblia y allí está consignada su palabra. Y como ese padre de fe, avisado por la palabra de cosas que no se veían, todos nosotros hoy somos responsables de meditar en ella. ¿Cuánto más si dices ser un hijo de Dios? Uno que cree en Jesucristo, uno que cree en el amado del Padre. Así pues que en esta era de la información, de lo que más debemos enterarnos nosotros es de lo que ha dicho Dios. Tal vez tú seas alguno, como muchos dicen, yo soy un hijo de Dios, de verdad. Y posiblemente tengas la palabra del Señor en tu casa.
Y es tan precioso que le tienes tanto respeto, que la tienes tan bien guardada que ni siquiera sabes dónde la tienes. O tal vez la tengas como un amuleto abierta en el Salmo 91, deteriorada ya esas 2 hojitas, y ni siquiera sepas qué es lo que dice el Salmo 91. O tal vez te lo sabes de memoria, pero no sabes qué quiere decir habitar bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, creo que es importante entender que como Noé prestó atención a la palabra del Señor, nosotros hoy prestemos atención a la palabra de Dios, la Biblia. Allí Él se revela el plan para la humanidad y revela lo que tú necesitas, de lo que tú necesitas informarte. Él allí lo va a revelar. Ahora, quiero decirles entonces que la información que recibió Noé fue sobre un acontecimiento que no había sucedido. Y es interesante que, siendo advertido sobre cosas que aún no habían pasado, el temor o la atención que él prestó a la palabra del Señor fue lo que lo llevó a creer que sí pasaría. Como el diluvio, por ejemplo, era lo que iba a acontecer y que todavía no pasaba. Nosotros necesitamos, como él, informarnos de lo que ya ha acontecido según Dios y de lo que acontecerá según la palabra de Dios. ¿Sí? Noé, el diluvio, entonces nos informamos de ello, pero ¿acaso no debemos informarnos acerca de lo que acontecerá? ¿Qué cosa? La grandiosa venida de nuestro Señor Jesucristo, de la cual él ha dicho en la epístola del autor de los Hebreos, capítulo 10, verso 37, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en 2 de Timoteo 4:1 Pablo dice que Jesucristo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Por eso es que el hombre de fe, la mujer de fe, los jóvenes de fe, los niños de fe, el papá de fe debe construir una relación fuerte con Jesús para poder obtener la aprobación del Padre, como lo explicó nuestro hermano Ulises hace 15 días en la predicación del capítulo 10. Con esto llegó a mi tercer punto, y es que un padre de fe construye con temor. Ahí tenemos otra vez en el versículo 7, que Noé, advertido por cosas que no se veían, que todavía no habían acontecido, él construyó. Ahora, me llama la atención cómo cuando estaba construyendo la idea, hablo de mí, la idea de tener nuestra casa propia, esto era un plan de vivienda sobre planos y era a 30 meses la entrega. Entonces la cuota inicial se pagaría a 30 meses. Y a uno le parece muy largo eso, y entonces recuerdo que cada 8 días mi esposa y yo íbamos y visitábamos el lugar tal como lo expresó el pastor Cristian la semana pasada, ¿no? Él habló algo así, puso una ilustración como esa. Nosotros visitábamos el lugar allí en Luna Lunera, esa montaña ahí, y no veíamos nada, pero nos traíamos el almuercito y ahí almorzábamos entre el carrito, un Renaultcito 4 que tenía cuando eso. Hoy han pasado 25, 24, 23 años aproximadamente, y sabes, recibimos o construimos esa idea, proyecto de vivienda, que luego el pago fue a 15 años bajo el sistema UPAC, se hizo bastante dispendioso, eterno, y hoy todavía no la hemos terminado de construir de acuerdo a nuestra necesidad y a nuestro gusto. Ahí pasan los años construyendo, y es interesante cómo al recibirla nos gozamos y seguimos en ese plan de irla mejorando cada vez más de acuerdo a esto. Algunos entonces construyen, como fue en mi caso, para brindar a la familia una estabilidad y una vivienda segura, ¿no? Una vivienda segura y cómoda. Y allí muchos vivirán por el resto de sus vidas. Nosotros llevamos 20 y tantos años y no sabemos hasta cuándo. Por otro lado, encontramos los inversionistas. Ellos compran para fortalecer su patrimonio y así establecerse más y hacerlo en el menor tiempo posible. Pero me llama la atención cómo Noé, un padre de fe como Noé, construyó sin importarle el tiempo que le tomara. Cuando tú miras Génesis capítulo 5, versículo 32, y luego pasas al capítulo 6, versículo 11, te vas a dar cuenta que fueron 100 años aproximadamente
que duró la construcción del arca. Y uno dice, ¿será posible esperar tanto tiempo para poder tener el lugar donde voy a habitar? ¿Será posible esto? ¿Qué cosas podrían haber acontecido en esos 100 años en un contexto donde la sociedad estaba entregada a los placeres desenfrenados? ¿Qué podría pensar la gente que estaba construyendo qué cosa? ¿Un motel, por ejemplo? Con tantos compartimientos. ¿Qué burlas, qué sarcasmos podrían venir y tirar contra él y contra su familia? ¿Cómo podría ser criticado en medio de su sociedad? ¿Qué presión social la que probablemente, de acuerdo a la cultura que se movía, tuvo que recibir este hombre? Y sabes, soportar 100 años para construir algo que Dios le determinó hacer, para vivir en él solo 12 meses. ¡Wow! Es algo tremendo. ¿Cómo hacer para llegar allá entonces? ¿Sabes? Según Jesús, Lucas 14, versos 28 y 29 dice: ¿quién que queriendo construir un proyecto, una torre, no debe sentarse primero a mirar si con lo que tiene le da? No sea que al no poderla terminar, los que pasen se burlen de él. Era una práctica burlarse de todo aquel que comenzaba algo y no lo terminaba. Una práctica burlarse de todo aquel que estaba haciendo algo que no iba de acuerdo a la sociedad. Ya se imaginarán las burlas que hacían. Hoy tal vez en medio de las manifestaciones y las marchas del pueblo por el descontento a causa de la corrupción, muchos hacen grafitis, elaboran pancartas y manifiestan a su modo, y a veces rayan carros con aerosol, etcétera, etcétera. ¿Usted se imagina qué no le harían al arca, al proyecto del arca en desarrollo, mientras él dormía y descansaba con sus hijos? ¿Sabes? A él tuvo que haberle pasado cosas que lo tuvieron que haber desanimado en muchas ocasiones. Pero este hombre, durante todo ese tiempo, anduvo con Dios fielmente. Ahora, uno pregunta, ¿cuál fue la inspiración para algo que demandaba tanto esfuerzo? Porque en ese entonces, de seguro no había el medio de transporte que hay en la era de la información de hoy en día. No habían los medios tecnológicos que tenemos nosotros hoy en día. ¿Cómo entonces este hombre hacía para una cosa y para la otra? El texto no lo registra y cualquier cosa que nosotros digamos será una especulación. Lo cierto del caso es que fue todo ese tiempo lo que se le tomó. Y entonces uno pregunta cuál sería la inspiración, y ahí está entonces. La inspiración fue un temor. Él construyó con temor reverente, no con temor a la sociedad, no con temor a los que pueden matar el alma, no con temor a lo que dictan las culturas. Ay no, si llega la Navidad y yo no tengo para estrenar o darle a mis hijos un regalo, esto no puede ser así. Tal vez hasta empiezan a pelear entre esposos y se levantan los conflictos intrafamiliares, etcétera, etcétera. Así no es. El Hijo de Dios, el hombre de fe, el Padre de fe, debe construir con propósitos diferentes a los que construyen los inversionistas. El hombre, el padre de fe, construye. Mira el propósito allí. Volvemos a nuestro texto, Hebreos 11, versículo 7. Con temor reverente construyó un arca. ¿Para qué? Para salvar a su familia. Yo podré construir para brindarle bienestar temporal a mi familia, pero lo más importante es construir para la salvación de la familia. ¿Sabes? Ese temor del cual habla la palabra del Señor acá es un temor que se da al tener una relación vertical, una relación estrecha con Dios. Es un temor que se produce no solamente de una relación estrecha con Dios, sino de prestarle atención a la palabra del Señor. Por eso el autor de Hebreos, creo que es en el capítulo 3, dice: es necesario pues que prestemos más atención a este mensaje, no sea que descuidando una salvación tan grande, continúa ahí el autor, entonces necesitamos, hermanos,
prestar atención a la palabra del Señor para que seamos informados, para que podamos construir no solamente para el momento, sino para el futuro. Necesitamos construir para la salvación de nuestra familia. Esa fe de Noé, ese temor reverente, producto de su fe, fue lo que lo llevó a creer en esa información, en esa advertencia divina que le había sido revelada. Yo no sé qué cosas has visto esta semana, si has hecho los devocionales, de parte de Dios. Por ejemplo, el salmista, en el salmo que viene dirigiendo nuestra adoración en esta mañana, nos lo leyó el hermano Ulises ahora, y es que su dolor fue haberse apartado, haber abandonado al Señor. Nosotros, tal vez por los afanes de este mundo, por la presión social, queriendo mantener un mejor estatus, queriendo construir un buen patrimonio, que no es malo, valga la aclaración, construir buen patrimonio mientras estamos acá, pero debemos recordar que esa no debe ser nuestra prioridad. Que la prioridad de un papá de fe, de una mamá de fe, de una familia de fe, es tener una relación vertical, una relación con Dios. Debemos tener claro que esa relación demanda no solamente que yo sea como un homólogo hablándole a Dios permanentemente. ¿Sabes? Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. A veces pareciéramos que Él necesita ser informado por nosotros. Y entonces no vamos a su palabra, no nos informamos, no necesitamos que Él nos informe. Necesitamos nosotros ir a informar a Dios. ¿No les parece extraño? Cuando somos nosotros los que necesitamos ser informados. Entonces, una relación con Dios, si tú dices que eres un hijo de Dios, tú deberías estar siendo informado permanentemente por la palabra del Señor, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un hombre de fe que tuvo una relación vertical a la cual le dio prioridad, un hombre de fe que prestaba atención a la palabra del Señor y con temor reverente, entonces creyó a Dios, a los anuncios que hizo él vía su palabra, y entonces construyó para salvar a su familia del acontecimiento que Dios le estaba anunciando vendría. Pregunto, si tú sabes que de un acontecimiento que vendrá, ¿cómo estás preparando tu mente y tu corazón? ¿Y cómo estás construyendo en tu familia? Conclusión: un padre, un hombre de fe, teme, teje y construye pensando en la salvación de su familia. Pero sabes, Noé, con todo lo que tuvo que haber soportado, solo fue una imagen de aquel que soportó las mayores y detestables burlas que un hombre verdaderamente justo pudo haber recibido. Jesús es aquel que por amor a su Padre vino y construyó la iglesia a precio de sangre. Enfrentó las más duras ofensas y burlas. Él, en temor reverente, soportó el sacrificio en la cruz para dar salvación a los que en Él creen, como lo dice Juan 3:16 y 17. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios y Él vino no solamente para darte salvación, como lo dice Juan capítulo 10, versículo 10, también vino a darte una vida y vida con calidad. Tú no necesitas buscar los placeres variados para encontrar felicidad. Tú necesitas venir al Señor, tener una relación permanente con Jesús para que tengas una vida con calidad y además una salvación eterna. Así que para tener la aprobación del Padre, que fue lo que alcanzaron los antiguos, los héroes de la fe, necesitas tener una relación estrecha con Jesús, el Hijo amado del Padre, y así vas a obtener la aprobación. Dice Juan capítulo 1, versículos 10 en adelante: a los suyos Cristo vino, pero sabes, los suyos lo ofendieron, lo despreciaron, lo rechazaron, lo insultaron, se burlaron de Él, no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, aquellos que han recibido el don de la fe, que tienen la posibilidad de creer en Él, por su sacrificio y haber creído en Él, lo reciben como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces Dios el Padre les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú eres uno de ellos, hermanos, yo quiero llamarte
con mucha humildad y con mucho cariño, a que revises cómo está tu relación con Dios. ¿Le estás dando prioridad? ¿Estás priorizando esa relación? ¿Estás informándote por medio de la palabra? ¿Estás atesorándola para ti? ¿Estás acrecentando el temor reverente en tu vida acerca de Dios? ¿O estás temiendo a que se te acabe los ahorros? ¿Tienes temor de que los demás tienen una casa mejor que la tuya y entonces qué dirán? ¿Tienes temor de no poder llevar los zapatos que la juventud normalmente se está colocando hoy en día? ¿A qué temes hoy? Necesitamos tener temor reverente. Aplicaciones, hermanos. Para ser un padre de fe debemos entonces, 1, creer que Dios es real. Capítulo 11, versículo 6. Ojo, observa qué dice allí el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que dice creer en Dios tiene, ojo, no es una opción, tiene que creer que Él es real, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Primera aplicación, cree que Él es real. Y si es real, debes tener una relación estrecha con Él y darle prioridad a esa relación. Segundo, capítulo 12, versículo 1. Despójate pues de todo lastre de pecado, del peso de pecado que puede haber en tu corazón. Haz lo que sea por quitar eso que estorba para obedecer al Señor. Tercera aplicación, capítulo 12, versículo 1. Corre la carrera de la fe viviendo una vida de piedad con temor reverente como Noé lo hizo. Caminó fielmente con Dios siempre. Y cuarto, versículo 2 del capítulo 12 dice: fija tu mirada en Jesús, considerando su perseverancia frente a las oposiciones. Jesús, hermanos, si usted mira todos los héroes de la fe en el capítulo 11, vas a encontrar que hay, voy a decirte, 27 expresiones. En el capítulo 11 hay 25 y en los dos versículos anteriores al capítulo 11, 27 veces se dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Entonces, hermanos, por la fe ellos alcanzaron todo esto. Y tal vez uno quisiera ser como Abel, a quien su ofrenda fue agradable. Quisiéramos ser como Enoc y ser sacados de este mundo sin sufrir la muerte. Quisiéramos ser como Noé, tal vez como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Sadrach, Mesach y Abednego, que soportaron el fuego del horno ardiendo, como Daniel, que soportó el foso de los leones. Entonces quisiéramos ser como ellos, ¿sabes? El versículo 2 del capítulo 12 dice: pon tu mirada en Jesús. Él no solamente vivió por fe, Él es el autor de la fe, Él es el que te da el don de la fe. Cuando tus ojos fueron iluminados, cuando tu conciencia fue iluminada, fue porque Cristo vino a tu vida. Él es el don de la fe, Él es el autor de la fe y el consumador de la misma. Por eso soportó el sacrificio en la cruz del Calvario, para otorgarnos salvación a todos los que en Él creemos. Mi propósito, hermanos, con este sermón era llevarte a pensar de que debes buscar ser aprobado por Dios como hijo que eres, como persona que ya Dios, sin merecernos, nos ha dado la salvación y entregó a su Hijo a morir por ti y por mí. Necesitamos de aquí en adelante. Esa aprobación no la necesitábamos antes, ¿sí? Necesitamos entender que Él nos amó con un amor sin condición, pero que después de amarnos incondicionalmente y escogernos anticipadamente, hoy nosotros debemos entender que es nuestra responsabilidad ser hombres de fe y construir sobre la salvación que Cristo Jesús nos ha venido a dar. Con esto quiero invitarles a que oremos y luego cantemos al Señor con todo el corazón, creyendo que en verdad el que se refugia en el Señor va a ser galardonado
por el Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Te ruego seas tú bendiciéndonos, perdonándonos, porque muchas veces no priorizamos nuestra relación contigo. Muchas veces anhelamos recibir información y navegamos con tanta facilidad en las redes sociales. Nos movemos en el mundo informático con tanta facilidad, pero se nos dificulta tanto, Señor, venir a tu palabra para enterarnos de tus dichos, para atesorar tu palabra en nuestro corazón. Señor, de verdad, perdónanos. Perdónanos porque en ello, como el salmista, podemos decir que nos duele cuando no nos acercamos a ti. Nos duele pensar en todo el tiempo que hemos perdido en cosas infructuosas. Señor, por favor, enamóranos y llena nuestro corazón de un temor profundo, pero lleno de reverencia delante de ti, de tal manera que creamos que tu venida en verdad está cerca y no tardará, Señor. Ayúdanos a prepararnos para adorar a aquel que un día decidió amarnos cuando nosotros nos reuníamos la condición para ser tus hijos, Señor. Gracias te da nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, Señor. Aquel que todavía no tiene una relación contigo, yo te ruego, Señor, ilumínalo, Señor. Convéncelo de pecado. Trae arrepentimiento a su corazón. Y si tú eres una persona que estás en ese plan de que no tienes una relación estrecha con Jesús todavía, yo quiero invitarte que este es el día en que debes poner tu mirada en Él. Él es el autor de la fe. Él es el que te puede dar el don de creer en Él. Ven a Jesús hoy y dile: Señor, aquí estoy. Tal vez aún no he podido creer en ti como dice las Escrituras, pero hoy quiero rendir mi corazón, todo mi ser delante de ti y rogarte, suplicarte: dame el don que necesito, ilumíname con tu Espíritu Santo de tal manera que yo pueda rendir mi vida delante de ti. Hazme tu hijo, Señor, y muéstrame a Jesús, quien murió por mí cuando yo no era merecedor de ello. Te lo ruego así, Señor eterno, en el nombre tuyo, Jesús, y para tu gloria. Amén y amén.